Bienvenidos todos. Hemos estado trabajando en este mensaje grandote que tenemos como título, eh, Reconcíliate primero con tu hermano. Ya vamos a terminar un año con ese tema tan grande que el Señor nos dio para el 2023. Esto que nos cuesta mucho reconciliarnos, de poder pedir perdón, de poder perdonar, de morir al pecado, de morir a todo lo que me separa del Señor Jesucristo. Entonces, imagínense que esta ya es la entrega número 19 de estos mensajes que hemos venido trayendo sobre este tema tan hermoso. Y han habido unos subtemas que el Señor eh, nos ha mostrado para ampliarnos más la problemática que tenemos dentro de nosotros, porque mora en nosotros el pecado, somos atraídos por el pecado. Y, y nos ha mostrado una cantidad de pecados que usted y yo a veces no nos damos cuenta que los tenemos, porque a veces somos demasiado soberbios, a veces pensamos que no tenemos pecados, pero pecamos hasta con el pensamiento. Imagínense que el Señor nos hablaba hace tiempo que el Señor nos aborrece cuando nosotros maquinamos pensamientos inicuos de pecado, de adversidad, de maldad, de envidia, tantas cosas. Y el Señor nos ha querido centrar en todos esos pecados que a veces pensamos, no, que los tiene el vecino, no, que los tiene mi mujer, pero no, yo no los tengo. Mi papá es un soberbio, mi mamá es una mal geniada. Yo soy la mata de la bondad, de la nobleza. A veces nos creemos una cantidad de cosas y no nos miramos frente a un espejo, a ese espejo que son las sagradas escrituras que me muestran a mí la radiografía verdaderamente de lo que estoy siendo, que hace que el Señor mantenga eh, airado con nosotros, molesto con nosotros. Y Él es tan bello, tan bondadoso, nuestro Señor Jesucristo, que Él tarda su venida para que nosotros procedamos a ese arrepentimiento, para que tengamos tiempo a arrepentirnos, así como dio tiempo en la época de Noé. Y sin embargo, imagínense tanto tiempo que dio, más de un siglo construyéndose esa arca, y solamente se salvaron 7, porque la gente como que pasa el tiempo y dice, mañana cambio. Le pasa a uno lo del aviso que tienen en las tiendas por allá en Colombia que dice, hoy no fío, mañana sí. Y vuelve uno al otro día, hoy no fío, mañana sí. Y así le pasa a uno, dice, Señor, todavía no ha venido. Murió mi abuelito de 80 años, de 90, y mi papá tiene 70 y yo tengo 30 y tengo 20 y algo y no me arrepiento. Y el Señor está retrasando esta venida para que todos procedamos al arrepentimiento porque Él no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, nosotros seguimos con todos estos pecados. Estamos hablando sobre eh, volver a nacer, de darnos la vuelta al pecado, girar 180 grados, arrepentirnos. Y el Señor ha venido trabajando ya varios meses en Proverbios 6, 16, 19, donde nos muestra que el Señor aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ya hablamos sobre de estos hermanos que a veces somos personas muy altivas y arrogantes. La lengua mentirosa, estuvimos hablando sobre las manos derramadoras de sangre inocente, estuvimos hablando sobre el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y hace 8 días y hace 15 días estuvimos hablando sobre los pies presurosos para correr al mal. El Señor nos preguntaba en dónde están puestos sus pies.
El Señor nos decía, si ustedes, dice, yo soy la roca, dice el Señor Jesús, si ustedes ponen sus pies allí, se paran en la roca que soy yo, podrán venir tormentas y cosas y lo demás y nadie nos va a poder derrumbar. El pecado puede rondar, pero si estamos en la roca que es el Señor Jesucristo, nuestros pies no resbalarán, ¿cierto? Eso está en las prédicas pasadas, para que vuelvo y los invito a www.casadoraciontorrefuerteradio.com. Pueden sintonizar allí la emisora para que seamos bendecidos con estas alabanzas que hablan hacia el Señor Jesús. Y fuera de eso, allí en la emisora podemos encontrar las prédicas. También en nuestro canal de YouTube, Casa de Oración Torre Fuerte Dubái, ahí están las prédicas, para que podamos ilustrarnos un poco mejor y dejar que el Señor, por medio de su palabra, nos nutra, nos alimente para vida eterna. Amén. Entonces, hoy en Proverbios 6:19 dice, para hoy, que el Señor de esas 6 cosas que aborrece y de aún 7 abomina, dice que él abomina esta sexta parte, el testigo falso que habla mentiras, y una séptima, el que siembra discordia entre su hermano. Los he puesto en un solo tema porque van muy agarrados, es casi lo mismo. Testigo falso que habla mentiras, y obviamente una persona que siembra discordia es aquella persona que está mintiendo, está chismoseando, está murmurando, y eso al Señor le aborrece. Así que vamos a enfocarnos muy bien en esto. Yo quiero, antes de avanzar, yo quiero pedirle si alguna hermana, algún hermano que me está escuchando ha vislumbrado de pronto que este servidor esté predicando como les explicar a ustedes. No con claridad, me lo hagan saber, en el sentido de que a veces tomamos las escrituras y las leemos y las ponemos a nuestro acomodo e interpretamos algo que de pronto el predicador está diciendo, pero que no ha dicho. Voy a ser más explícito. Hace 8 días creo que en la prédica yo hablé y hablaba que en una de las citas dice 7 veces, ¿cierto? Cae el justo y 7 veces el Señor Jesús lo levanta. Aquí en ningún momento me levantaré ni me he levantado a decirle a ninguno que ustedes tienen licencia para pecar. Porque desde que estoy parado acá, desde el año 2008, he predicado que hay que dejar el pecado. Eso está bien claro. El hecho que el pecado mora en nosotros no me da derecho a pecar en ninguna manera. Cuando el Señor está hablando de que levanta al justo es precisamente, y hay un ejemplo claro que hoy, para la gloria del Señor Jesús, vamos a hablar sobre Pedro, porque allí Pedro pecó varias veces y el Señor lo levantó. Quiero decir que, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que a veces fueron tentados o fueron probados y a veces no vuelven a las congregaciones o a veces se retiran de la predicación, de la palabra del Señor Jesús, porque sienten que no tienen perdón o sienten que lo que hicieron nunca va a ser perdonado por el Creador, y peor que todo, porque la gente los rechaza, entonces evitan. No, tienen que levantarse porque el Señor lo va a levantar. Entonces, en ese sentido,
¿cierto? Si guardan los mandamientos, porque es que estas personas, cuando habla del justo, es aquella persona que está guardando los mandamientos, es aquella persona que procura a diario apartarse para el Señor, porque es que eso es lo que tenemos que hacer a diario, ser santos, porque el Señor es santo. Y hoy también viene la cita de primera de Juan, eh, 2:6, que habla siempre y la ha repetido y la repetiré, y hoy la volveré a repetir, que dice que el que dice que permanece en el Señor Jesucristo, es que yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo amo al Señor Jesús, el Señor Jesús es Dios, y dice que debe andar como Él anduvo, y no está andando como Él, entonces sencillamente está en pecado. Cuando yo me refiero de que si yo digo que sigo a Jesús, debo andar como Él anduvo. Eso significa que yo tengo que procurar mi santidad. Yo aquí a nadie ni a mí mismo me doy esa opción de que pequemos, como hablaban en Romano, como hablaban las epístolas, que decían, vino la gracia. Entonces, es porque vino la gracia, entonces pequemos. Entre más pequemos, más gracia hay. No, dice la Escritura, de ninguna manera. Nosotros no podemos burlarnos del Señor Jesús. De ninguna manera tenemos licencia para pecar. Cuando yo digo que 6 veces cae el justo, no le estoy diciendo a la gente tranquilo, peque. Tiene 7 chances. Nunca lo he dicho ni lo voy a decir. Quiero que lo entendamos a la luz de las Escrituras, hoy precisamente con el testigo falso que habla mentiras. Aquí el Señor siempre nos muestra y nos va a mostrar, mis amados hermanos, todo algo en la carne para llevarnos a lo espiritual. Esa palabra, el testigo falso que habla mentiras, literalmente en la carne es aquella persona que va y testifica contra alguien mintiendo. Eso es un falso testimonio, es un falso testigo, porque dijo una mentira y eso va a sembrar discordia entre los hermanos, va a haber divisiones, van a haber contiendas, van a haber problemas. Eso se da. Pero hoy yo quiero que nos vayamos más a lo espiritual, porque lo carnal es, a veces hablamos más de la carne que de lo espiritual. Hablemos más de lo espiritual, y aquí es el testigo falso que habla mentira, es nada más y nada menos usted y yo, que cuando damos un mal testimonio de nuestra vida en Cristo, porque estoy dando un falso testimonio, estoy siendo un falso testigo del Señor Jesús. La palabra testigo viene de testimonio, ¿sí? Que habla mentira. No, yo sigo al Señor Jesús, pero sigo bebiendo y sigo emborrachando, y miren qué hace la gente con el dedo. Miren a ese cristico borracho, está dando un falso testimonio de nuestro Señor Jesús. Y la verdad no está en él. Miren a esta hermana, vea cómo habla de los demás, además de que está siendo un falso testigo, está chismoseando, está siendo un falso testigo del Señor Jesús, porque dice que está en una iglesia, en una congregación cristiana, y que está leyendo las Escrituras, y que ama a Jesús. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos sus testigos. Nosotros somos sus testigos. Isaías 43, 10, 11. La Escritura dice así: vosotros sois mis testigos, dice el Señor Jesús, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, antes del Señor Jesús, ni después del Señor Jesús, fue formado ningún otro Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve.
yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. ¿Sí está quedando claro, mi amada y mi amado hermano, que la Escritura dice que nosotros somos testigos del Señor? Somos testimonios del Señor. Entonces, el Señor dice en Proverbios que Él aborrece, abomina, le molesta, odia, detesta, le repugna, ama menos a todo aquel que dice que conociendo que no hay más dioses que el Señor Jesús, que Jesús es el único Dios, que Jesús, el Todopoderoso Dios, vino a la tierra a salvarnos, porque aquí dice, yo anuncié y salvé. Mire que él estaba diciendo en Isaías que él era el que venía a salvar, dijo, y anunció y salvé. Todavía no había venido a salvarnos y dijo, ya salvé. Así como es nuestro Señor, para él no existe el tiempo. Vino y nos salvó. Sabemos todo eso, conocemos todo eso, y sin embargo estamos siendo testigos falsos que hablamos mentiras. El Señor aborrece eso. No, pero no, pastor, yo nunca peco, yo no soy pecador. Yo no soy pecador. He oído esa palabra a muchas personas en todo este caminar. Yo soy muy íntegro. Hemos proferido palabras de ese calibre para referirme que yo soy más santo que otro. No, tenemos que levantar la mano y decir, soy pecador, de todos el primero soy yo, decía Pablo. ¿Eso me da licencia para pecar? No, porque el reconocer mi estado hace que yo tenga que cumplir la ley del Señor. Reconocer mi estado tiene que llevarme a apartarme para el Señor. Por eso el Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar siempre con los ojos puestos en el Señor Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro ya había esa tormenta tan terrible y ellos pensaban que se iban a ahogar, y cuando ven que venía así en la bruma, en la noche, alguien caminando sobre el mar, y era nuestro Señor Jesús que venía, al punto de que hasta Pedro pensó que era un fantasma, se asustaron, y cuando llega a esa situación, el Señor llama a Pedro y lo invita a que camine con él en el mar. Y él se baja de la barca y se para en el agua y empieza a caminar, pero en un momento a otro se distrajo por el viento, por lo que sea, se distrajo, quitó la mirada del Señor Jesús y se hundió. Y vamos a ver, pecó, pero el Señor tuvo misericordia y lo levantó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo reconozco que peco, que hay pecado en mí, y que hasta que no venga mi Señor Jesucristo y cambie este cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Por un cuerpo incorruptible, hasta ese entonces yo tengo que tener los ojos puestos en el Señor Jesús, porque donde mire a cualquier otro lado, mi pecado me va a hacer hundir. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Ser testigo del Señor, dice, ustedes son mis testigos, dice el Señor Jesús, somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Marcos 14:66. Pedro negando a nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo
un hermano, un creyente como usted y como yo, que decía, ¿con quién hay que pelear? Por mi Señor, yo me mato por el Señor. No, Señor, usted no, a mí no me lave los pies. O sea, una actitud a veces como de prepotencia a veces. Ah, cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús, saca su espada y ¡bum! Y le quita una oreja a un soldado y el Señor tiene que reparar, construir, sanar esa oreja. Él es el Todopoderoso. Esa oreja que el Señor había construido, Él viene y la corta y Él tiene, pues va a arreglar, el Señor Jesús arreglando siempre los errores nuestros. Podemos ver que es ahí donde yo quiero decir que somos falsos testigos, porque si vamos a ver estos momentos de euforia que yo mato al que sea, eh, porque me sentía quizás cómodo, porque tenía todo el ambiente para que yo pueda decir eso, me siento cómodo, no tengo problema, entonces me embalantono, etcétera, etcétera. Pero mire lo que sucedió, las cosas empiezan a cambiar, vienen las pruebas. Ya Jesús le había dicho, Pedro, que Satanás le había pedido zarandearlo como a trigo. ¿Usted sabe cómo cogen un trigo, no? Le pegan así para sacar las espigas. De una manera el Señor le estaba diciendo en una forma simbólica que iba a venir algo fuerte para Pedro. Y el Señor ya le había dicho a Pedro, cuando él le hablaba de todas estas cosas, una persona que vivió con él 3 años, que lo vio hacer milagros, que lo vio resucitar muertos, que lo vio sanar cojos, leprosos, ciegos que veían, mudos que hablaban, sordos que oían. Todo ese poder del Señor Jesús, la manera en la autoridad con la que hablaba el Señor Jesús, les enseñó humildad, bondad, amor, misericordia. El Señor Jesucristo dio ejemplo en todo, en todo, en todo. Por eso vino, se hace hijo, para enseñarnos cómo es que un hijo debe caminar frente al Padre. Y él siendo Padre se hace hijo para enseñarnos cómo llegar a Él. Hermoso papá, que se va con nosotros con la plastilina a enseñarnos cómo hacer la tarea. Y cuando llega este momento, nuestro Señor Jesucristo lleva ante el concilio, lo llevan preso. Y Pedro, por no decir todos los demás discípulos, empiezan a ver cómo es nuestro Señor Jesucristo es maltratado. Le pegaban, lo escupían, lo humillaban, se burlaban, lo pisoteaban, lo arrastraban, le colocaron espinas en su cabecita, le quitaron su ropa, le dieron latigazos, muerte, lo cuelgan en un madero, le perforan sus manos, su costado. Mientras sucedían estas cosas, mira lo que en Marcos 14:66, que también está en Mateo 26:69, en Lucas 22:55, en Juan 18:15, están todos los evangelios esto. El Señor ya le había dicho, Pedro, en esos momentos en que decía, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo pertenezco a tal iglesia, yo leo la Biblia todos los días,
yo ayudo, yo diezmos, yo doy ofrendas, yo, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo y le digo, porque hay veces que pensamos que nosotros pecamos. Y dice la Escritura, estando, libro de Marcos 14:66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y dice en el 67, y cuando vio a Pedro, esta señora, sobrina la criada del sacerdote, el sumo sacerdote, vio a Pedro que se calentaba las manos. Me imagino el frío que estaba haciendo en ese momento, mi señor sin ropa, maltratado. Y aquí el señor Pedro, calentándose las manos, dijo, voltea a mirar a esta muchacha y le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. 68, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. En ese momento, Pedro se convierte en el testigo falso que habla mentiras. Estaba testificando una mentira, estaba diciendo, yo no lo conozco, conociéndolo por más de 3 años. Comía con él, convivía con él, no lo conozco, ni sé lo que está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos negando a Cristo, siendo falsos testigos, hablando mentiras? Como Pedro, no, yo me mato por el Señor, y cuando dicen ustedes, uno de ellos, no, yo no soy de ellos. Cuando me conviene, soy del Señor, cuando no, soy llamado el testigo falso que habla mentira y siembra discordia entre los hermanos. Son la sexta y las séptimas cosas que el Señor aborrece en nosotros. 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos, señalando a Pedro, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir para no parecerse a ellos, porque una persona que está en Cristo Jesús dice palabras para edificar, no para destruir. Una de las características grandes de usted y de mí es que somos criaturas nuevas. Nuestra boca no habla palabras vulgares ni soeces ya. Eso creo y espero en cada uno de ustedes y en mí ustedes esperan. Pero él, para mostrar que él no hablaba como una persona seguidora de Cristo, comenzó a decir malas palabras, maldecir, malditas palabras, mal dichas, y a jurar. Imagínense, se lo juro, yo no lo conozco a ese hombre. ¿De quién habláis? ¿De cuál de tus? ¿Cuál? No lo he visto. Y la escritura dice, versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba.
punto muy importante. Llorar en este momento, la escritura me está mostrando que a Pedro le dolió eso. Pedro se estaba arrepintiendo de ese pecado, de eso que aborrece el Señor y que abomina el alma del Señor Jesús, que haya sido un falso testigo en el momento donde más él necesitaba que se testificara que él era el verdadero Dios. Porque tenemos todavía puesta la confianza en las cosas de la tierra. Nos da más miedo perder esta vida en la carne que perdernos el resto de nuestra existencia en el infierno. Por eso el Señor te dice que es preferible que si tu brazo, tu mano te ha de hacer pecar, quítatela, porque es preferible que entres manco a que no entres con tus dos manos puestas. Que si tus pies te son ocasión de pecar, pies presurosos para correr al mal, es mejor que te las cortes, porque es mejor que entres sin piernas a la vida eterna, que te quedes con las dos piernas en el infierno. Que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti, porque es mejor que entres sin un ojo que teniendo los dos ojos y no veas la salvación. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo, mis amados hermanos? Él lloraba. Pedro empezó a llorar porque estaba haciendo un falso testimonio. Va de la mano, chisme y, y, y ser falso testigo tiene que ver mucho con las personas que son chismosas, esas personas que hablan de otras personas a las espaldas. Esa persona está sembrando discordia entre los hermanos. Cuando empezamos a chismear, estamos compartiendo información que no es de dominio público, no es para ponerlo en público. Siempre lo he dicho, esta mañana me lo recuerda uno de los hermanos. No alguien, la mejor manera de contrarrestar eso es que si viene una persona a decirte, mire que Pepita, espera. ¿Dónde está Pepita? No, ella no está, está por allá en el trabajo. Entonces, cuando venga Pepita del trabajo, si usted me quiere decir, me lo dice delante de ella, porque yo no voy a oír que tú vayas a hablar de Pepita delante de mí sin que ella esté. Eso para automáticamente el chisme, la murmuración. La murmuración es pecado. La murmuración es pecado. Dice la escritura, ¿quién me lee Proverbios 16:28? ¿Y quién me lee Proverbios 18:8? ¿Quién me hace el favor? Proverbios 16:28, pastor. Por favor, mi hermano, gracias. Dice la palabra del Señor, Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Sí, sí, como dice la escritura, gracias, mi hermano. El hombre perverso levanta contienda. Ese hombre perverso es ese que el Señor dice que él abomina, el que siembra discordia. Eso es un hombre perverso, ¿cierto? Levanta contienda, pelea, y el chismoso aparta a los mejores amigos por el chisme. Pero hay un grave problema, y es que estemos participando de eso. Yo soy igual o peor que el que viene a decirme chisme a mí, porque yo lo recibo y no hago nada. Tengo que exhortar. Y hay veces que somos tan
Pecadores que viene el chisme a nosotros y nosotros lo pasamos a otro y empezamos y se reguesa una bola de nieve. Y eso divide, eso destruye congregaciones, familias, hogares, amistades. Proverbios 18:8. Pastor, Glorita mía, cuenta. Proverbios 18:8, la palabra del Señor dice así: las palabras de chismosos son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Amén. Imagínense que a veces el chismoso viene, eso, con unas palabras muy suaves. Yo, la verdad, estoy tan preocupado por Pepita. Estoy muy preocupada, soy muy preocupado. Y la bocanada y el daño que hace es muy terrible. Mire, nosotros nos metemos en los chismes debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos con pecado. Pues por eso, pastor. Pues, yo no tengo la culpa de ser chismosa, de ser chismoso, si eso, el pecado mora en mí. Y volvemos a lo mismo. Cuando se dice la gracia abunda, entonces pequemos más para que abunde más la gracia. No, de ninguna manera. 7 veces cae el justo. Tengo 7 veces chance. No, de ninguna manera. Soy chismoso porque el pecado muere en mí. Entonces, qué pena, pero yo lucho, pero es que no puedo dejar de ser chismoso. No, de ninguna manera. El Señor nos está mostrando a nosotros con claridad. Con claridad. Que no tenemos ninguna excusa para ese pecado que mora en nosotros para salir de él, porque Él nos está dando la mano, Él nos está dando la oportunidad de entrar a vivir en nosotros. Él ya no vive en templos hechos por manos de hombres, sino que somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué no entendemos eso? Mire, una persona chismosa es una de las personas con más baja estima que puede haber. Tiene complejos de inferioridad tan grandes que quiere sentirse importante ante los demás, y lo mejor es hablar y hablar y hablar. Dice la Escritura que entre las muchas palabras viene el pecado. Por eso quedémonos con la boquita quietica y hablemoslo estrictamente de la Escritura. Ese es un medio que utiliza esa persona con esos problemas de personalidad, con problemas de autoestima, para hacerse sentir más importante, más famoso, para hacerse ver que es muy informado y que sabe de todo. Y estamos ahondando en un pecado. Levítico 19:16. Y me hace a favor y me lee Levítico 19:16. También, pastor. Mi hermano Emanuel, gracias, por favor. Levítico 19:16, ¿qué dice la Escritura? Dice la palabra de nuestro Señor Jesús: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Amén. No andarás chismeando entre tu pueblo, entre tu gente, tus hermanos en la congregación. No andarás con tu pueblo, con tu familia, con tus primos, con tu familia. Hay familias que viven separadas por tanto chisme, por tanta murmuración. Y dice el Señor Jesucristo que eso es atentar contra la vida de tu prójimo. Y lo dice, Señor Jesús.
Estamos atentando con la vida de los demás cuando estamos en chisme. La Escritura dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Si vimos que el que odia a su hermano es homicida, el que está chismoseando está con intento de homicidio. Es igual de culpable al homicida. Pero nosotros vemos eso como muy común. Y fuera de eso, pensamos que no estamos pecando. Acordémonos que así ya en varias prédicas sobre todo este mensaje grandote de reconciliarnos primero con nuestro hermano, hablábamos en Mateo 5, 23, 24, ¿se acuerda que leíamos todo esto? De reconciliarnos contra el hermano, que si venimos ante el Señor Jesús y nos acordamos que tenemos problemas con nuestros hermanos, arreglémonos primero con ellos para venir limpios ante el Señor, ¿cierto? Y dentro de esa prédica también arrojaba que decía que si decimos que nosotros no pecamos, dice, entonces estamos haciendo mentiroso al Señor. Y que si dice la Escritura que si yo digo que amo a Dios que no lo veo y aborrezco a mi hermano que lo veo, soy un mentiroso. Y mire lo que dice aquí la Escritura. Primera de Juan 1:5 en adelante. Dice así la Escritura. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En el Señor Jesucristo no hay tinieblas, entendamos. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, común unión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, nos convertimos en el testigo falso que habla mentiras que el Señor aborrece. ¿Sí estamos entendiendo el mensaje? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya nos va a aclarar un poquitico más la Escritura. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si ven lo grave del asunto cuando tú o cualquiera de nosotros nos levantamos a decir yo nunca peco, yo jamás he pecado. Mentiroso, dice la Escritura, porque está siendo mentiroso al Señor Jesús. De una u otra manera, cuando yo digo que yo no peco, estoy siendo un testigo falso que habla mentira, porque la Escritura me está diciendo que si digo que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, Cristo no está en usted y está siendo un mentiroso. Esos son, y vuelve, si yo da la vuelta así, para los ojos altivos. Ojos altivos. Es una de las características número 1 de las personas con ojos altivos. Yo no tengo pecado. Nunca he pecado. Dice el Señor Jesús que te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. O sea, Cristo no está en ti. Mentirosa, mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, si decimos, o sea, si confesamos nuestro pecado, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso. O sea, seguimos siendo el testigo falso que habla mentiras. Estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Y eso no es verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Si decimos que no hemos pecado, altiva y altivo que me escucha, le hacemos mentiroso a él y su palabra no está en nosotros. ¿Quién es la palabra? El Señor es la palabra. El Verbo se hizo carne y moró en medio de nosotros. La palabra se hizo carne, o sea, y su palabra no está en nosotros. Él no está en nosotros. Estoy enseñando que eso me da permiso a mí a pecar. Como el Señor está diciendo que yo tengo que confesar que soy pecador, entonces con eso me voy a defender para tener licencia para pecar. No, en ninguna manera. No desvíen el mensaje, no justifiquen el mensaje. Las escrituras no es de interpretación personal. La escritura es bien clara y contundente. La escritura me está centrando que yo, separado del Señor Jesucristo, no soy nada, porque el pecado mora en mí, porque soy pecador y voy a perderme y me voy a pecar y voy a seguir pecando si estoy fuera de Cristo. Esto es lo que está queriendo decir este mensaje. Esto es lo que quiere decir 70 veces el Señor cae el justo y siete veces lo levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Que tú dependes de Cristo, que yo dependo del Señor Jesús. Separado de él no puedo hacer nada. No, soy cero a la izquierda. Sin Cristo en este planeta Tierra no valgo un centavo. Cero valgo sin Cristo. Y en esto, Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí? Aquí viene la parte donde no puedo justificar el pecado que mora en mí. En esto sabemos que nosotros le conocemos cuando sabemos si guardamos sus mandamientos. Guardarlos no es esconderlos por ahí en un rincón donde nadie los vea. Guardarlos significa hacerlos, vivirlos, caminar como el Señor Jesucristo anduvo, siendo un testigo verdadero que no hable mentiras, no un testigo falso que habla mentiras, no un crispeto, no un cristino, sino un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. 4. 1 de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Se vuelve a repetir a este cristiano que dice, yo conozco al Señor Jesús. Él es el único Dios verdadero. Él es el Todopoderoso. La Escritura dice que Él es el Todopoderoso, que no hay dioses con Él, pero no guarda sus mandamientos. Son muchos los mandamientos, mis hermanos. El Señor concatenó más de casi 300, 600 mandamientos tiene la Escritura para nosotros. Los concatenan 10 y esos 10 los redujo a 2. Redujo la ley de Dios en 2 para hacernos las cosas más sencillas. Señor, le pregunta a los fariseos, Señor Jesús, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Y el Señor dice, oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor Jesús con toda tu fuerza y con toda tu alma y con todo tu corazón. Y dice el Señor Jesús, y les voy a dar un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, coman, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
sea, toda la escritura depende de esos dos mandamientos, todos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí él mandó un mandamiento que debemos confesar nuestro pecado, decir yo soy pecador, porque el que dice que nunca ha pecado, estamos haciendo el Señor mentiroso, ahí está violando la ley de Dios. El que dice que no ha pecado está violando la ley de Dios, porque el Señor nos está diciendo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿No lo entendemos? 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y aquí vuelvo a repetirla hasta que el Señor Jesucristo venga por mí. El que dice que permanece en él, o sea, en el Señor Jesús, debe andar como él anduvo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si tú, mi hermano que me estás escuchando, dice que conoces a Jesús, debe guardar sus mandamientos, debe caminar como el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra. El Señor Jesucristo, ¿cómo anduvo en esta tierra? ¿Cómo anduvo? Chismeando, sembrando discordia entre hermanos, con ojos altivos, con lengua mentirosa, derramando sangre inocente. Vimos a Jesús maquinando pensamientos inicuos, con los pies en lugares donde no debía estar. Él vino a darnos ejemplo en todo y fue tentado en todo y nunca pecó. Ese nunca pecó es lo que debe permanecer en nosotros si decimos que nosotros caminamos como Cristo. Estamos siendo testigos falsos que hablamos mentiras. Yo conozco a Jesús. Jesús cambió mi vida. Jesús moldeó mi vida. Desde que Jesús vino a mi vida, cambió, y le abren la nevera y tiene esa nevera llena de trago. No, es que es para los amigos. Es una fiesta que tenemos. Ah, no, el Señor Jesús cambió mi vida. Y tengo el amante debajo de la cama. No, es que el Señor Jesús cambió mi vida. Y haciendo negocios para sacar ventaja al hermano de la congregación, para ganarse unos pesos extras a costillas del hermano. A envidiarlo, a murmurar. Fijémonos qué estamos haciendo, fijémonos cuál es nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, una persona que siembra discordia entre los hermanos, dice el Señor Jesucristo en 1 Juan 2:9, el que dice que está en la luz y siembra discordia entre hermanos, está todavía en tinieblas. Dice en el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No le ha amanecido. Cristo no está con él. Porque para que podamos decir que yo permanezco en él, debemos andar como el Señor Jesucristo anduvo, por favor. El que dice que está en la luz, o sea, en Cristo, y aborrece a su hermano, dando un mal testimonio, hablando mentira y sembrando discordia entre los hermanos, aborreciendo a su hermano, está todavía sin Cristo, dice, en tinieblas, porque el Señor Jesucristo es la luz. Él dice en las Escrituras, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Dice en el 10, 1 Juan 2:10,
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano, el que siembra discordia entre los hermanos, el testigo falso que habla mentira, el que mantiene con los pies por allá en los prostíbulos, en los bares, en lugares donde no debe, en la casa de la vecina, en la casa del vecino, la señora, metiendo mano en negocios que no son, con lengua mentirosa, con ojos activos, arrogantes, mirando por encima a los demás, nunca se equivoca, todo lo sabe, todo lo puede, dice que está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Quiere saber para dónde va, porque la gente dice, el hombre dice que todos los caminos le parecen rectos, pero son caminos de muerte, dice el Señor Jesús. No sabe a dónde va, porque las tinieblas, ojo, las tinieblas le han cegado sus ojos. Primera de Juan 2:15. De las características de las personas que son testigos falsos, hablando mentira y que siembra discordia entre los hermanos, es que una persona, ya acabamos de mostrarnos, la Señor nos hizo una radiografía, no es un rayo X, que es una persona que anda en tinieblas, está en tinieblas, porque sus ojos, las tinieblas, lo cegaron. ¿Y saben por qué? Porque en Juan 2:15 dice el Señor que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo las amemos más. Ese es el problema que tenemos. Si alguno ama al mundo, el amor del Señor Jesucristo no está en él, o sea, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Señor Jesucristo, o sea, del Padre, sino del mundo. El mundo va a pasar, mis hermanos, y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor Jesucristo, nuestro único Dios verdadero, permanece para siempre, para siempre. Entonces acordémonos que nosotros somos testigos fieles, ¿sí?, del Señor Jesús. Él ya nos lo dijo. Él ya le reveló a usted y a mí que no hay dioses con él, que él es el único Dios verdadero. Y nos dijo, vosotros sois mis testigos, que no hay dioses conmigo, ni lo habrá, ni ha habido, ni va a haber. Yo soy el único Dios. Yo soy el que salvé, dijo el Señor Jesús. Yo soy el que salvo. Ustedes son mis testigos. Entonces, para yo poder testificar eso que el Señor me reveló, tengo que andar como Él anduvo. Tengo que caminar como Él anduvo. Alguien que me busque Proverbios 20:19. Amén, pastor. Suegrita, por favor, dígamelo ahí despacito. 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de la lengua. Amén. Amén. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas. Pues, no te entremetas pues con este tipo, con estas personas, con esta mujer, con el suelto de la lengua. No les decía hace rato, ¿cierto? Viene a decirte, ¿sabes? Quiero decirte algo de Pepita. Y Pepita sabe, te dio autoridad a ti para que vinieras a mí a decirme algo de ella.
No permitamos que se diga algo de Pepita si Pepita no está. Si Pepito no vino. ¿Me hago entender? Para dentro de 8 días. Muchas consecuencias del chisme según las escrituras. La consecuencia de revelar un secreto, de incitar a la confrontación, de provocar divisiones, romper con un amigo íntimo, avergüenza nuestras almas y perfora lo más profundo de nuestros corazones, enciende peleas y las discusiones, hay divisiones, hay daño. Estas son las consecuencias del chisme. Dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, si es, vamos a seguir con este mensaje, porque en las escrituras hay varios ejemplos del chisme, donde créanme que en ninguno de los ejemplos en las que las personas portadoras del chisme terminan bien. Ninguno de estos ejemplos que el Señor nos va a mostrar, nos va a ilustrar, que los dejó ahí consignados en las escrituras para que tengamos ejemplo y no cometamos los mismos errores. Hay muchos ejemplos en las escrituras sobre el chisme. Por ejemplo, y les repito, ninguno de los ejemplos, las personas que están involucradas en esos chismes, portadoras de esos chismes, jamás terminan bien. Porque el Señor abomina y aborrece el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga siempre.